que son toda su responsabilidad. Pero ese es exactamente el tipo de propietario con el que estaban lidiando los Sí, inquilinos ya de vamos algunas a subir casas video. terriblemente malas en Por condiciones fin, en después de Cleveland, un Ohio, montón. 2008. Afortunadamente lo vieron recibir su merecido ese año de una manera adecuada Vamos después de que lo acusaran de a violar varios códigos de jugar. construcción en sus propiedades. Al evaluar las malas ¿Esto qué condiciones de es? las viviendas que el dueño se había negado a reparar cada vez que los inquilinos lo pedían, el juez decidió un castigo poco convencional. Además de una multa de $100,000, el juez ordenó que el dueño se mudara a una de sus A ver. propias deterioradas por ¿Qué no les menos de parece 6 meses, jugar como una esto? muestra de que los inquilinos tenían que Ah, aguantar. sí, hace tiempo Bajo que no lo arresto jugaba. domiciliario sería monitoreado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para asegurarse de que además de ciertos eventos familiares especiales, las únicas veces que saldría de la pésima casa sería para arreglar otras propiedades. De hecho, se le ordenó que solo gastara los ingresos de sus inquilinos en reparaciones y limpiezas. Además, se le prohibió comprar más propiedades sin el permiso tribunal. No hace falta decir que después de esos 6 meses Una broma. violentos e incómodos, el propietario estaría sin duda más atento a las necesidades de los inquilinos. Después de todo, no hay mejor manera de aprender cómo es vivir en condiciones difíciles que hacerlo en una de las malas propiedades que posees. Ahora, por más Ya satisfactorio me que pueda dieron ser un miedo castigo esto. adecuado como ese, recompensar a los buenos comportamientos es igualmente satisfactorio. Y tú puedes A ver, hacerlo al darle todos me los gusta y clips. suscribiéndote a Sorprendente para mucho más, con contenido diario Los que va desde lo Pokémon me más lo dieron. satisfactorio hasta lo francamente fascinante. Las recompensas potenciales son infinitas. Pero Quiero ver dicho lo que me esto, dieron. veamos algunos castigos más divertidos e inusuales. Simplemente fue alimentar. Sí, sí, Castigo de estoy bien remar. hecho, lo siento, Cuando poquito. las condiciones de las inundaciones Siempre provocaron el desbordamiento del Grand River en el norte de Ohio en 2011, se enviaron oficiales de policía a patrullar y sus eso orillas es para asegurarse de que estúpido. nadie estuviera en peligro. Cuando un Me guardabosque dieron vio a un esto para joven y no a una sé. mujer de unos 20 años haciendo balsismo para divertirse en las aguas traicioneras, sin chalecos salvavidas, apenas podía creer lo que veía. Desafortunadamente se perdieron de vista antes de que el oficial pudiera alcanzarlos y como resultado, los servicios de emergencia locales pasaron horas tratando de localizar a la pareja río abajo. Incluso llamaron a un helicóptero de guardia costera para encontrar a la pareja, que supuestamente estaba en grave peligro. Cuando finalmente vieron a la imprudente pareja en tierra firme, negaron que hubieran estado en el agua, lo cual por supuesto era una mentira. Un mes más, un mes menos, la pareja fue al tribunal por su acto imprudente, donde un juez impuso un castigo poco convencional en lugar de la cárcel o una multa, por desencadenar un esfuerzo de rescate que desperdició tiempo, recursos y mentir a los funcionarios. La pareja recibió un castigo acuático adecuado. Se les ordenó pasar un día de pie en una piscina para niños en un festival diurno en su ciudad local, repartiendo folletos de seguridad en el agua mientras usaban chalecos salvavidas. Puede haber sido más seguro que las actividades acuáticas a las que la pareja estaba acostumbrada, pero también fue A considerablemente ver qué me muy dieron. vergonzoso. Flauta de la vergüenza. En la Europa medieval no Me solo se dieron castigaba a los esto. A ver. delincuentes por sus delitos. A veces el simple hecho de Igual molestar a tus alimento. compañeros ciudadanos era lo suficiente para ganarte una desagradable porción de justicia personalizada. Uno de esos castigos implicó ser obligado a caminar por la ciudad con algo conocido como la flauta de la vergüenza, que se usaba para humillar públicamente a músicos terribles. No estoy bromeando. Esta pesada flauta de hierro que no tenía ninguna función musical se usaba alrededor del cuello de personas cuyo talento musical en general no causaba más que irritación al público que lo había experimentado. Es Con burro los porque dedos mi música encadenados es a ella, el bastante público se burlaba del ciudadano se ve avergonzado bonito. e incluso ¿Saben qué ocasionalmente le lo arrojaban utilizaremos? verduras podridas. Era un Vamos a ver. método infalible para asegurarse de que la persona no volviera a actuar públicamente antes de practicar un poco más. Y pensaba que los comentaristas de internet eran críticos duros. Y ya estoy grande. Joyero en el Coliseo. Esta próxima historia de castigo peculiar nos lleva hasta el ¿Esto es apogeo del Avatar o Imperio qué? Romano, durante el reinado del emperador Galieno en el siglo III después de Cristo. En este periodo, un pasatiempo popular en Roma era hacer un viaje al Coliseo para ver a los mejores gladiadores del Imperio peleando contra hombres y animales por igual. Pero no todos fueron enviados a luchar en la arena por elección. Por ejemplo, un joyero que había sido declarado culpable de vender de manera ilegal joyas de vidrio a la esposa del emperador en lugar de piedras preciosas auténticas, recibió la orden de ingresar a la arena como castigo. Le dijeron de antemano que estaría luchando contra un león y comprensiblemente estaba aterrorizado cuando lo llevaron a una multitud rugiente de miles. Sin embargo, cuando finalmente abrieron la gran jaula de animales que le esperaba, en lugar de un león salió un pollo. La multitud estalló en carcajadas y el emperador hizo que un asistente proclamara que el joyero practicaba el engaño y luego a este se le practicará. En un acto de casi bondad se permitió que el joyero regresara a casa, ya que el miedo de esperar encontrarse con su perdición era sin duda un castigo suficiente. Me dieron esto. Me voy a elevar.
es una cosita bien bonita, mírenlo nada más. Miren estos ojitos. Miren esos ojitos de la bestia. Míralo. Míralo. Todo chiquito, todo panchón. Life Parece un 360, perrito. el app número 1 No para la puede ubicación y ser. seguridad de tu familia. Sigue en tiempo real a quienes amas de verdad. Vámonos para arriba. Life 360, amor más allá de lo que puedes ver. Descárgala gratis. O suficiente. Traje de ebrio. Ahora avanzando en el tiempo, les presento el traje de ebrio utilizado en Gran Bretaña, así como en partes de Europa y los Estados Unidos, entre los siglos XVII y XIX. Ganó popularidad después de la aprobación de leyes que convirtieron la embriaguez pública en un delito civil en Inglaterra. Este extraño castigo consistía en llevar un barril ahuecado con agujeros para el cuello y las piernas. Alguien culpable de embriaguez pública sería obligado a caminar por la calle durante horas usando el ridículo atuendo como un marcador de su mal comportamiento, como si caminar borracho ya no fuera lo suficientemente difícil. Como la embriaguez no justificaba un castigo particularmente severo o prolongado, se esperaba que la vergüenza del acto fuera lo suficiente para alentar a los borrachos a beber solo dentro de sus propias casas. Y si lo piensas, probablemente fue bastante efectivo. Después de todo, si alguien se tropezara con este traje y rodara colina abajo hacia un cuerpo de agua, puedes apostar a que no querría que se repita. Trabajo del artista de graffiti. Volviendo a un periodo de tiempo más familiar, tenemos la historia de un artista y fanático de murales de Painesville, Ohio, que quedó atrapado en el acto en 2019. Después de ser el responsable de un mural deficiente dejado en un vagón de ferrocarril, el joven se encontró en el tribunal a merced del juez Michael Chicaneri. Afortunadamente para el joven, Chicaneri tiene una reputación de darle a los infractores primerizos cargos menores, la opción de un castigo creativo que se asemeja a su crimen en lugar de ir a la cárcel. En este caso, Chicaneri notó el historial limpio del joven y le ofreció una forma inusual de pagar su crimen, que también le dio la oportunidad de trabajar en sus habilidades de la pintura, pintar las viejas barandillas oxidadas fuera del Palacio de Justicia. Pero lo que hubiera sido un trabajo corto y rápido con un pincel estándar, se hizo considerablemente más complicado con un pequeño truco. El joven delincuente tendría que pintar las barandillas usando nada más que un cepillo de dientes. Si bien esa tarea fue ciertamente agotadora, el joven declaró más tarde que estaba mucho más feliz de estar haciendo eso, estar cumpliendo una sentencia de cárcel. Entonces, ¿cuál fue el propósito del juez Michael Chicaneri al imponer estos inusuales castigos? Bueno, es más un buen sentido del humor. Evitar dictar una sentencia por algo menor como un cargo por hacer un mural no solo significa una persona menos en el sistema penitenciario ya sobrepoblado de Estados Unidos, también significa que la vida de las personas no se arruina por un solo pequeño error. A cambio de un poco de humillación pública, las personas con delitos menores por primera vez, como el señor Train Karbansky, tienen asegurada una segunda oportunidad. Y como cualquier estudiante de secundaria consciente de sí mismo sabe, un poco de vergüenza pública no es algo que se olvida rápidamente. Consigue un trabajo. La idea de criar inadvertidamente a un niño mimado es algo que da escalofríos a los padres de todas partes. Pero el hijo de 25 años de una familia española se ganó el premio de ser malcriado a alturas nunca antes vistas en 2011, cuando llevó a sus padres a los tribunales después de que le dejaran de dar dinero. El hombre tenía un título en Derecho, pero a pesar de las reiteradas solicitudes de sus padres se negó a conseguir un trabajo. En cambio, prefirió quitarse de encima a sus padres cuando se negaron a incrementarle su mesada. Los llevó a los tribunales. Claramente, el joven de 25 años no había estudiado Derecho lo suficiente, porque el juez que supervisaba el caso falló en gran medida a favor de sus padres. Si bien el joven de 25 años había iniciado el caso con la esperanza de obtener un pago mensual regular de $470 de los padres, el juez le ordenó a salir de casa y a conseguir trabajo. Según la sentencia, se vio obligado a abandonar la casa de sus padres en un plazo de 30 días. Si bien sus padres aceptaron pagarle a su hijo $230 al mes durante los siguientes 2 años para ayudarlo a lograr la independencia, no fue el resultado que el odioso joven había esperado. Pero si vas a sobrepasar tanto los límites de la generosidad de tus padres, que no te sorprenda cuando esto se agote por completo. Justicia apestosa. A veces, evitar el largo brazo de la ley es tan simple como asegurarte de hacer tu trabajo correctamente. Desafortunadamente no todo el mundo es capaz de hacer eso, pero esto no es nada nuevo. La gente ha sido terrible en sus ocupaciones desde que se inventaron los trabajos, e históricamente estas fallas se han enfrentado con una variedad de apariciones impuestas socialmente. Algunos de los castigos más divertidos y adecuados a la incompetencia provienen de Inglaterra, entre la época medieval y el siglo XVII. Para empezar, durante el reinado de Enrique VIII, cualquier
limpiador de baños públicos declarado culpable de arrojar suciedad en las calles abiertas corría el riesgo de un castigo repugnantemente apropiado. Eran obligados a pararse en un barril hasta las rodillas de sus desechos recolectados, mientras llevaban un sombrero de papel declarando su mala acción. De manera similar, los pescaderos y carniceros sorprendidos vendiendo productos podridos menudo se encontraban en los mostradores, con sus productos caducados y picantes asegurados debajo de sus narices. Con el horrible hedor que generaban estas carnes podridas junto con el abuso impuesto por la gente, esperaban asegurarse que sus productos inferiores no fueran algo habitual. Se aplicaron castigos igualmente humillantes a las personas declaradas culpables de hacer trampa en juegos de cartas. Un castigo ocasional para los estafadores era que el individuo culpable era obligado a sentarse boca atrás en un caballo con la ropa cubierta de naipes para resaltar su delito particular. Los espectadores, por supuesto, se quedarían boquiabiertos ante la extraña visión y ridiculizarían al tonto que cabalgaba hacia atrás. Un poco antes, en el periodo medieval, las posadas que vendían vino de mala calidad o podrido estaban ocasionalmente atados a un estaca en lugares públicos. Mientras estaban allí, un grupo de músicos se reunía alrededor, llamando la atención y atrayendo a la multitud. Una vez que la multitud se reuniera, las botellas de alcohol que se encontraban en mal estado se vertían sobre la cabeza del culpable antes de que lo dejaran caminar a casa con una vergüenza maloliente. Claro, puede sonar como un viernes por la noche estándar en la universidad, pero en la época medieval, este tipo de humillación pública no se tomaba tan a la ligera. Como puedes imaginar, no fue exactamente fácil recuperar a sus clientes, luego de que todos en la ciudad vieron que no estaba dispuesto a bañarse en sus propios productos. Pero si tengo nuevas criaturas, como voy entendiendo esto, más bien tengo pruebas de criaturas. Cerdo asado. En 2002, un hombre de Ohio tuvo una confrontación verbal con un oficial de policía que culminó con él insultando al policía con uno antiguo relacionado con la policía, cerdo. El oficial en cuestión no estaba tan complacido con esta porción fría de tocino y arrestó al hombre por un delito menor. Cuando llegó la fecha de la audiencia, el caso del hombre estaba a cargo del juez Michael Cicconelli. Como recordarás anteriormente, Cicconelli es algo famoso por sus sentencias creativas, y este caso no fue diferente. Como la acusación no era tan grave, Cicconelli ordenó al hombre que pagara sus deudas de una manera humorística, pero indudablemente degradante. Se le asignó la tarea de pararse en Times Square en Paintsville, Ohio, con una pocilga improvisada junto al lado de un cerdo de unos 160 kilogramos. A la vista de un público muy divertido, el mensaje se hizo muy claro tanto para el culpable como para los espectadores, de que un cerdo real es muy diferente a un oficial de policía. Una breve inhalación del olor bastante desgarrador del cerdo dejó este hecho muy claro. Bueno, eso y el cartel que sostenía el hombre que señalaba al cerdo y decía: "Este no es un oficial de policía". Terriblemente cosquilloso. Cuando los líderes y generales de la antigua Roma necesitaban información de un enemigo, el encarcelamiento incómodo estaba lejos de ser el único método utilizado para exprimir la información. Había muchos métodos demasiado horribles para enumerarlos en un video de YouTube apto para anunciantes, pero había un método que era un poco menos brutal, aunque todavía muy incómodo. El método del que estoy hablando implicaba sumergir los pies del objetivo en agua salada y hacer que una cabra viniera y la lamiera. Este proceso sería increíblemente sensible y para aquellos con pies particularmente sensibles era insoportable. A cualquiera que le hayan hecho cosquillas en contra de su voluntad puede dar fe de lo horrible que se habría sentido. Yo por mi parte me habría roto en segundos. Dicho esto, probablemente fue una excelente manera de eliminar la piel seca y muerta de los pies. El único problema es que, dependiendo de cuánto tiempo estuvo lamiendo la cabra, probablemente también terminaría quitando parte de la piel no seca. ¡Auch! Bambi por obligación. Cuando un hombre de Missouri fue declarado culpable de cazar ciervos ilegalmente en un área protegida en 2018, el juez que manejaba su caso decidió que una sentencia de cárcel de 1 año no era lo suficiente. La razón fue que, sin respeto por el ecosistema del bosque, el hombre habría cazado sin piedad una gran cantidad de esos ciervos simplemente por sus astas, tirando la carne como desperdicio. Con este hecho considerado, el juez descubrió una forma de darle un poco más de empatía por las criaturas, obligarlo a ver el clásico de Disney Bambi, al menos una vez al mes durante la duración de su sentencia. Después de pasar tantas horas viendo la película que es a partes iguales conmovedora y desgarradora, con suerte, este cazador aprendió a apreciar un poco más el impacto de quitarle la vida a un ciervo, o incluso si no, al menos sufriría un serio aburrimiento al ver la misma película una y otra vez. Violín de violín.
Durante el periodo medieval en Alemania y Austria surgió un tipo único de castigo, específicamente dirigido a tratar con personas que discutían en público. Este castigo implicó colocar a los que discutían cara a cara dentro de un yugo de madera asegurado alrededor de sus cuellos y manos. El dispositivo conocido como doble violín fue diseñado para obligar a los adversarios a dejar salir toda su ira verbal y resolver su desacuerdo. Hasta que resolvieran su discusión no podían quitárselo, tenían que caminar uno al otro hasta que resolvieran su discusión. Por supuesto, este castigo estaba reservado para conflictos no físicos, ya que los enemigos todavía habrían estado fácilmente dentro del rango de patear y escupir. Independientemente, el violín doble fue una herramienta eficaz para su propósito y fue adaptado de una idea similar conocida simplemente como el violín de la arpía. Se trataba de una alternativa unipersonal que se utilizaba para castigar a las personas que expresaban opiniones enojadas o provocativas en público, generalmente quienes criticaban a los poderes gobernantes. Fue bastante humillante, pero ¿qué crees que fue peor? La vergüenza solitaria del violín de la arpía o tener que ver las caras de tus enemigos constantemente en el violín doble. Házmelo saber en los comentarios de abajo. Taburete de sumersión. Entre el siglo XVI y a principios del siglo XIX, desde Europa hasta las primeras colonias americanas, existió una práctica inusual que se parece un poco a un paseo en un recinto ferial moderno, pero les aseguro que no fue particularmente divertido para quienes lo experimentaron. Este castigo se conocía como el taburete de sumersión y se aplicaba a comerciantes deshonestos, mujeres que tenían problemas y personas consideradas culpables de regaño. La palabra regañar en este caso significaba personas molestas y enojadas que insultaban a otras personas a sus espaldas y solían provocar discusiones públicas con vecinos sin una buena razón. Para delitos como este, el culpable sería atado a una silla en un poste con un sistema de poleas, con el cual sería sumergido repetidamente en un estanque o río. Si bien esto generalmente no tenía la intención de lastimar permanentemente al culpable, el agua podría estar muy fría y todo el espectáculo era muy vergonzoso. La práctica fue sorprendentemente común en este periodo, en la medida en que poemas como este incluso se escribieron advirtiendo a las personas rebeldes de la práctica. Si las damas ruidosas deben empezar, a un estruendo causar, lejos lloras y el taburete vas a adornar. Le enseñaremos a tu lengua cómo gobernar. Con rimas abominables asociadas con el taburete, si hubiera vivido durante ese tiempo, evitaría subirme al taburete de sumersión a toda costa. ¿No es así? Nuevos sueros minerales. Más que hidratación, suero restaura tu biología. Hola familia, pues los que no me conocen, soy Yesini de Reato. Lo reuní aquí porque la situación es bastante bien. La reunión es de exactamente 90 minutos. Los memes, queremos fútbol, queremos somos fans del entretenimiento. Para que se vayan a disfrutar bien, les vamos a dar vacaciones. Aprobado, jefe. Pues yo no sé por qué hago esto. Aprobado. ¿Además? Gracias. Yo ya no resisto, capitán. Aguante, soldado. ¿Así? Fiestas de disfraces. Un atuendo puede decir mucho sobre una persona, y nadie lo sabía mejor que los que distribuían castigos en la Edad Media. De hecho, en este periodo los artículos portátiles se usaban regularmente para castigar una variedad de comportamientos considerados tabú en ese momento. Para empezar, las personas que hicieron cosas que se consideraban ofensivas o indecentes, ocasionalmente se arrepintieron vistiéndose con nada más que una sábana blanca y pidiendo perdón en voz alta frente a sus amigos y familiares, fuera de la iglesia local. Esto fue visto como un acto de arrepentimiento por vergüenza, y una vez que los sacerdotes locales estuvieran satisfechos o que hayan terminado de reírse a carcajadas, la persona avergonzada sería perdonada. Otra forma medieval de avergonzar a los ladrones era hacerlos desfilar por las calles con vergonzosas máscaras de metal que a menudo estaban diseñadas para reflejar sus ofensas. Por ejemplo, alguien a quien fuera descubierto difundiendo mentiras era obligado a usar máscaras como estas, con lenguas largas y orejas grandes. Mientras tanto, alguien declarado culpable de ser vergonzosamente codicioso a expensas de otros, se disfrazaría con una máscara de cerdo. Las mujeres eran un objetivo particularmente común de este uso forzado de máscaras, y a veces tenían que usar un tipo aún menos digno, conocido como Skull's Brittle. Se trataba de una máscara de metal que actuaba como un bozal, diseñada para evitar que las mujeres que habían sido sorprendidas chismeando o discutiendo en las calles hablaran. Para enviar realmente la lección a casa, el culpable normalmente sería guiado por la ciudad por un escolta masculino y usaba una correa atada a la máscara. A veces incluso le colocaban una campana para llamar más la atención sobre el acto absolutamente humillante. Con la pura vergüenza en que incurrió cualquiera de estas vergüenzas públicas relacionadas con los disfraces, estoy seguro de que quienes las experimentan aprenderán rápidamente la lección. Después de todo, ser visto con máscaras como estas más de una vez probablemente no estaba en la lista de deseos de nadie. Juego de aves.
Si bien obligar a las personas a vestirse con disfraces ridículos como castigo puede parecer una cosa del pasado, una condena en 2007 demostró que no es del todo cierto. El escenario increíblemente loco que se avecina es otra historia espectacular de los archivos del juez Ohio de Michael Ciccone, y esta vez el disfraz es un traje de gallina, o más específicamente hablando, 3 trajes de gallina. Después de que 3 hombres fueron sorprendidos intentando solicitar algo indecente a un oficial de policía encubierto en Painesville, Ohio, se encontraron frente al mazo de Ciccone. En su forma atípica, el juez favorito de Ohio les dio a los hombres 2 opciones: 30 días en la cárcel o pasar una tarde de pie en medio de la ciudad con disfraces de gallina. Los hombres optaron por los trajes de gallina y se les ordenó que llevaran a cabo su castigo inusual mientras llevaban carteles que decían "No hay gallinero en Painesville". Los letreros se referían al uso de jerga de gallinero como un lugar donde generalmente se encontraban tipos de encuentros indecentes que los hombres habían estado buscando. Este tipo de lugares no tenían hogar en Painesville, pero los castigos humorísticos de delitos menores ciertamente sí. Todo gracias a Michael Ciccone. Como una reina. En 2001, 2 jóvenes de Coshocton, Ohio, estuvieron involucrados en un delito menor que los dejó enfrentados a una sentencia de cárcel de 60 días. Sin embargo, el juez de su caso, David Hostetler, estaba preocupado por el hacinamiento en la cárcel local del condado y decidió que algo un poco diferente podría ser más adecuado. Quizás inspirado por su compañero Ciccone, el juez se le ocurrió la idea de someter a los hombres a algo que podría derribar sus egos, teniendo en cuenta que habían sido arrestados por intentar ser todos machos arrojando botellas de vidrio a una propiedad privada. El juez decidió que la mejor manera de remediar este mal informado intento de masculinidad era con algo excesivamente femenino. Específicamente, ordenó a los hombres que caminaran por el centro de Coshocton durante una hora con vestidos, pelucas largas y maquillaje. Con las opciones de brillo de labios o tiempo en la cárcel, era una elección obvia, aunque de ninguna manera particularmente alegre. No obstante, los hombres cumplieron con su deber, y después de varios abucheos en su poco tiempo vestidos de mujeres, es justo decir que su elección fue bien y verdaderamente aprendida. Nunca se reveló si alguno de ellos pensó en secreto que se veían bien con el lápiz labial, pero la risa burlona de la gente del pueblo, muchos de los cuales solo acudieron específicamente a ver el castigo llevado a cabo, probablemente los desanimó por un tiempo. ¿Cuál es el castigo más extraño del que hayas oído hablar en lugar de ir a prisión? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video, y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. Gordo, ¿te acuerdas cuando empezamos con el guardadito para el mar? Según era para el futuro, pero se nos cayó. Después... Desde planes malvados que fracasan explosivamente hasta la mayor venganza que jamás hayas visto, cada historia real de karma que se avecina se vuelve más loca que la anterior. Empezando con... Desde que los humanos inventamos las armas, hemos tenido una ventaja injusta sobre los demás animales del mundo. Pero con la ayuda del karma, un pájaro decidió protestar por su desventaja en sus últimos momentos. Tras ser disparado por un tirador casual desde un porche, el pájaro vengador ejecutó la misión kamikaze perfecta. Este pájaro claramente había estado estudiando anatomía humana, porque la mayor debilidad del hombre, a pesar de nuestro uso de armas de fuego, siguen siendo los genitales. Cuando un usuario de Facebook dio un aventón por pura generosidad, no esperaba una gran muestra de gratitud a cambio, pero tampoco esperaba que lo robaran, aunque eso era exactamente lo que esta persona tenía en mente. Cuando llegaron al destino del oportunista, este se fue apresuradamente y desapareció de la vista antes de que el conductor se diera cuenta de que le habían robado los cigarrillos. Pero el karma tenía un castigo preparado y listo para aplicar. Cuando el conductor miró dentro de la caja de su camioneta, notó que el ladrón se le había quedado algo. Era su bolso, que contenía su teléfono, artículos de tocador, ropa, libreta de direcciones, algunas monedas y algunos objetos de aspecto sentimental. Decidido a no buscarlo para devolverle sus únicas posesiones terrenales, el conductor lo consideró un trato justo. El trato era que el ladrón había intercambiado todo lo que tenía por 18 cigarrillos. Hablemos ahora del youtuber Montatin, cuyo canal gira en torno a actos de arrogancia, agresión e imprudencia mientras pasea en moto por su vecindario. En un video, un policía lo ve haciendo un caballito en una carretera concurrida. A pesar de que el agente le hace señas para que se detenga, Tini no hace caso. Acelera cortando el paso y poniendo en peligro a varios conductores, incluyendo otra patrulla.
Finalmente, el pequeño ataque de Timmy termina cuando choca contra un auto que giraba. Por suerte, el conductor que giraba salió ileso. El conductor llamó a la policía, pero a Timmy solo lo enviaron a un curso de entrenamiento de motociclistas. Pero no te preocupes, no te dejaré sin un final satisfactorio. Durante el curso de entrenamiento, Timmy se peleó y el juez reevaluó su caso, decidiendo que este motociclista maníaco estaba apto para ir a la cárcel. Estoy de acuerdo, pero también lo habría obligado a andar en un pequeño triciclo rosa. Algunos parecen pensar que manejar un deportivo los eleva por encima de las normas de tránsito que el resto de nosotros debemos seguir. Pero por suerte las reglas de la física no hacen excepciones para los idiotas con más dinero que cerebro. En ningún otro lugar se ejemplifica esto mejor que en los innumerables casos de arrogantes infractores que se quedan atascados en cemento húmedo mientras intentan salir airosos. Estos casos son ridículamente comunes y extremadamente satisfactorios de contemplar. Una triste realidad es que con demasiada frecuencia no hay mucho que pueda impedir que alguien comprometido con una misión mortal la lleve a cabo. Pero en Londres, en septiembre de 2019, el karma intervino y devolvió la tortilla a un individuo atroz de una forma increíble. El hombre había apuntado directamente a la ventanilla del conductor de su objetivo, pero por algún milagro el disparo rebotó directamente hacia el hombre que lo disparó. El malhechor pereció poco después, mientras que el conductor se quedó agradeciendo a casi todos los dioses que se le ocurrieron por esa aparentemente divina intervención de karma. Parece que lo que se da se devuelve, a veces incluso las balas. Estupideces hacen los estúpidos, y lo que hace un estúpido entrar en una patrulla policial porque sí, eso es lo que hizo una joven muy arrogante a principios de 2025, cuando ella y su amiga estaban siendo reprendidas por un policía por conducir peligrosamente. Mientras hablaban, una de las chicas se escabulló y se dirigió a la patrulla desatendida, donde se sentó en la parte trasera y esperó a que volviera la policía. Absolutamente increíble, ¿verdad? Dime que no tienes ni un ápice de instinto de supervivencia sin decírmelo. Por supuesto, nunca la llevaron al bar. En cambio, este pequeño error de juicio provocó que la mujer fuera arrestada, arrojada de verdad a la parte trasera de la patrulla y acusada de daños a la propiedad. Pero sobre todo, le dio al mundo una vergonzosa lección sobre cómo no comportarse con la policía. Voy a buscar. Espérame un segundito. Cuando el usuario de Reddit Twilling 8 le prestó su Jeep a su hermano, se molestó con razón cuando se lo robaron después de que su hermano dejara las llaves puestas mientras estaba estacionado. Pero por suerte, el inminente enfrentamiento entre hermanos se apaciguó gracias a un divertidísimo momento de calma. Twilling 8 estaba en un turno en la gasolinera local cuando se produjo el robo. Mientras su hermano seguía al teléfono confesando su estupidez, ¿quién se detuvo en la gasolinera? El propio Jeep de Twilling 8. Parecía que los ladrones al volante habían decidido llenar el tanque antes de escapar. Twilling 8 pulsó la alarma silenciosa de la tienda alertando a la policía y se escabulló mientras los ladrones llenaban el tanque con las últimas gotas de gasolina. Luego abrió el Jeep con sigilo, sacó las llaves y se retiró a la gasolinera. Observó con satisfacción cómo los ladrones buscaban las llaves desesperadamente, tan absortos que ni siquiera notaron la llegada de la policía. Cuando los policías oyeron la historia, se rieron a carcajadas mientras se llevaban a los ladrones frustrados a la cárcel. Aunque el karma cerró el caso rápidamente, pasaría un tiempo antes de que Twilling 8 quisiera prestarle su Jeep a su hermano otra vez. Sabes, la gente le llama el luchador más fuerte del campo, pero hay un enemigo al que ni siquiera yo podría derrotar, el karma. Sí, no importa quién sea, si has hecho algo terrible, te garantizo que recibirás tu merecido. Y el resto de nosotros estaremos mirando y riendo. Desde vengadores de animales hasta algunos castigos particularmente apestosos. Aquí hay más momentos en los que el karma se apoderó de gente horrible. Chipotle agresivo. Nunca me ha gustado mucho el chipotle. Es muy picante para mi gusto.
Pero a veces no es solo la comida lo que es muy intenso. En septiembre de 2023, Rosemary King se presentó en un restaurante de Chipotle en Palma, Ohio, en busca de algo de comer. Una miembro del personal llamada Emily Russell la atendió felizmente, pero King no estaba muy contenta del todo. Por alguna razón no le gustó la forma en la que habían preparado su pedido. Emily, muy ansiosa por ayudar a su clienta, hizo que le volvieran a preparar su plato. Pero King seguía quejándose. Así que Emily volvió a preparar su pedido. Pero al parecer el día no era lo suficientemente bueno. ¿Qué? Emily sabía que el pedido estaba en muy buenas condiciones. Era una porción estándar de exactamente lo que había pedido. Pero Ken simplemente no le gustaba. Empezó a gritar, quejarse e insultar a la pobre Emily. Así es, la típica Karen. Emily hizo todo lo posible por tener control de la situación. Le sugirió ponerse en contacto con uno de los superiores, pero esto no fue suficiente para Ken. Oh no, para nada. En lugar de ser razonable con la situación, tomó el plato de comida caliente y se lo tiró en la cara. ¡Wow! ¡Qué demente! Afortunadamente, toda la experiencia fue captada por una cámara y la policía se puso rápidamente a trabajar en la situación. No pasó mucho tiempo antes de que se enfrentara a un juez en el tribunal. A Ken le dieron una opción: 3 meses en prisión o 1 mes en prisión con 2 meses de trabajo en un restaurante de comida rápida. Ella decidió la segunda. Solo espero que no pase un momento maravilloso tratando con clientes adorables como ella. Todo un mocoso. Algunos padres se niegan a ejercer la verdadera paternidad. Sus preciosos hijos no pueden hacer nada malo. Y ni te atrevas a insinuar siquiera que no los están criando bien. ¿Sabes a qué tipo de persona me refiero? El usuario de Reddit, Dr. Strangelove GA, solía trabajar en una tienda de teléfonos móviles, donde conoció a uno. Verás, estaba detrás del mostrador atendiendo una larga fila de clientes. Solo que no todos estaban esperando pacientemente. Una de las mujeres de la fila había traído su pequeño diablito y estaba en completo descontrol. El niño estaba corriendo por la tienda, tirando cosas y siendo un gran dolor de cabeza. Muy molesto, Strangelove le pidió a la madre del niño que lo controlara y le advirtió que podría lastimarse. Suena razonable, pero no para una super mamá. Tuvo que decirle varias veces antes de que ella realmente lo entendiera. Y cuando finalmente lo hizo, enfureció. La madre inmediatamente comenzó a insultar de manera muy grosera a Strangelove, exigiéndole contraria que nunca más le dijera cómo criar a su propio hijo. Pero a mitad de su rabieta, un fuerte golpe la detuvo en seco. Su hijo acababa de chocar contra un cartel pesado y se había desmayado. Oh, vaya. Pero no te preocupes, el niño no se lastimó. La madre, en lugar de sentirse aliviada, seguía furiosa y amenazó con demandar a la tienda. Hasta que nuestro héroe testificó que todo había sido grabado por las cámaras de seguridad. Al darse cuenta que su hijo corría como un loco sin mirar a su madre negligente, mientras Strangelove le advirtió varias veces, decidió mantenerse callada y retirarse de la tienda. Por favor, si tienes hijos, no seas como esta madre. Críalos de manera adecuada. Como por ejemplo, al ver mis videos. Presiona el botón me gusta y suscríbete para alimentar tu cerebro con un montón de historias increíbles como esta. Si no lo haces, el karma pasará por ti. Me voy a refugiar con el niño. Patrocinador oficial. Live 360, el app número 1 para la educación compartida y seguridad de tu familia. Descárgala gratis. Karma corrían por el lugar causando problemas. Todos sus teléfonos se habían conectado al Wi-Fi y habían enviado sus datos personales. Joshua Seth terminaron haciendo el trabajo de la policía para ellos. Todo lo que la policía tuvo que hacer fue verificar los registros de Wi-Fi y ¡pum! Probaron que los 4 delincuentes discriminatorios estaban en el campus en el momento del incidente. Fueron acusados de crímenes de odio y sentenciados a libertad condicional, servicio comunitario y fines de semana consecutivos en prisión. ¡Aléjate de mí, diablo! Un crimen Ahora.
A nadie le gusta que lo interrumpan cuando está sentado en el baño. Sin embargo, en Arizona en 2011 sucedió exactamente eso cuando un hombre se despertó por un ruido fuerte y repentino procedente de su dormitorio. Tengo hambre. Rápidamente terminó su negocio, caminó hacia la puerta del dormitorio y entró corriendo. Lo que vio lo sorprendió y lo confundió hasta la médula. Allí, firmemente atrapado en el cesto de la ropa sucia de su dormitorio, estaba un extraño. Córrele, no. Resultó que el tipo era un aspirante ladrón que se arrastró por la ventana abierta del dormitorio y saltó. Pero en un caso de karma instantáneo, aterrizó de golpe en el cesto de la ropa sucia. Se enredó en la red y no pudo volver a salir. Sin perder tiempo, el dueño de la casa llamó a la policía. Luego, probablemente sintiendo un montón de vergüenza de segunda mano, ayudó al delincuente a salir de su difícil situación antes de esperar con él a que apareciera la policía. Claro, esto es karma, pero habría dejado al tipo en esa canasta el mayor tiempo posible. Mocosa contra rata. Si hay algo que no soporto en absoluto es la crueldad hacia los animales. Pero a veces los animales quieren venganza. Hace algún tiempo el usuario de Reddit, KissPlease88, trabajó en una tienda de mascotas. Por lo general el trabajo iba bien, pero de vez en cuando dos padres entraban con su hija y la dejaban sin control. Un día este comportamiento llegó demasiado lejos. KissPlease vio a la horrible niña entrometida metiendo la mano en una jaula y sacando un pequeño cachorro por una de sus patas. No. Corrieron para gritarle, pero a la niña Bueno, pochitos, ya no sé qué más jugar. Entonces, pues aquí terminamos el video. Y fingieron que eran totalmente